Reddit pregunta: ¿qué cosa horrible te pasó cuando eras niño y no te diste cuenta de su gravedad hasta que creciste? Tenía 4 años y mi rutina nocturna consistía siempre en decirle a mi mamá y a mi papá cuánto los amaba. Una noche, no pude encontrar a mi mamá para desearle buenas noches. Busqué por toda la casa, el patio trasero, etc. Finalmente, cuando tenía 4 años, salí por la puerta principal, miré a mi alrededor y vi a una persona parada en medio de una calle llena de gente con autos que pasaban a toda velocidad y los esquivaban. Empecé a caminar por la acera para ver mejor porque pensé que era lo más extraño. Resultó que era mi mamá, pero lo extraño era que no respondía a mis llamadas. Empecé a asustarme mucho porque mi mamá era ciega, y solo se había quedado ciega en los últimos meses. Corrí de regreso a la casa y llamé a papá porque tenía demasiado miedo de salir a la calle a buscarla. No fue hasta muchos años después que me di cuenta de que había presenciado el intento de mi madre al ser atropellada por un coche. Estaba muy deprimida porque se había quedado ciega a los 34 años y tenía 2 niños pequeños. A veces me da pena pensar en eso. Ahora está mejor, pero, por desgracia, sigue ciega. Yo vivía en el campo, en un pueblo agrícola. Junto a la carretera en la que vivía mi familia había una pequeña zanja de hormigón. Era visible durante aproximadamente la mitad de la carretera y luego se volvía subterránea el resto de la misma hasta que desembocaba en un gran canal al final. Yo era un niño muy delgado y pequeño. Cuando tenía unos 9 años, mi hermana, algunos de sus amigos y yo estábamos jugando en la pequeña zanja para refrescarnos. Mi hermana pensó que sería interesante ver si podía entrar en la tubería que conducía al subsuelo. Así que mi hermana de 12 años y sus amigos me agarraron de los brazos y me bajaron hasta que mis caderas estuvieron dentro de la tubería. Podía sentir como el agua me arrastraba hacia adentro. Les grité que me sacaran de nuevo. Lo hicieron y luego nos fuimos. No se lo conté a nadie durante años y, cuando finalmente lo hice, se quedaron horrorizados. Así que, si mi hermana hubiera perdido el equilibrio, yo me habría hundido bajo tierra y probablemente me habría quedado atascado y ahogado. No para mí, pero había una familia de niños que estaban siendo severamente abusados por su madre y nadie hizo nada. Cuando éramos niños, obviamente veíamos a los adultos no hacer nada y pensábamos que no era nada grave. Uno de ellos terminó bebiendo soda cáustica cuando tenía 12 años en un intento de suicidio. Mirando hacia atrás, veo que nadie protegió a esos niños. Todos los adultos les fallaron. Lo que mi madre quiso decir cuando planeó llevarnos al cielo fue que quería llevarnos a un lago. Nuestra niñera murió mientras nos cuidaba cuando mi gemela y yo teníamos 3 años. No teníamos ningún concepto de la muerte y tratamos de despertarla. Ella había derramado agua cuando se cayó, y todavía recuerdo haber tomado un paño de cocina para limpiarlo, pensando que estaría orgullosa de lo responsable que estaba haciendo. Recuerdo ir a buscar nuestras pequeñas ollas y sartenes de juguete para golpearlas y hacer ruido para despertarla. No teníamos idea de lo que era un ataque cardíaco. Una vez, mi padre me orinó en la cabeza. Yo estaba afuera y él estaba en el porche, 2 pisos más arriba. Lo descartaron diciendo que él pensó que era mi madre, como si eso lo hubiera arreglado de alguna manera. Me llevó casi 25 años darme cuenta de que los padres alcohólicos no son normales y que otras personas lo pasan de manera diferente. Tener una casa desordenada y tener que pasar unas horas llevando todo desde la sala de estar a mi dormitorio para que la sala de estar fuera apropiada para los invitados. Sollozaba y rogaba que no lo llevaran a mi habitación porque sabía que nunca se iría, y la sala de estar se llenaba nuevamente con bolsas de Tex-Mex y basura que no necesitamos. Resultó que una casa acaparada no es normal y me convirtió en una compañera de habitación bastante horrible para mis amigos en mi adolescencia. Mi madre apenas nos daba de comer cuando mi padre estaba fuera de la ciudad. Solo me dejaba ducharme una vez cada 2 semanas. Me arrancaba la ropa y me dejaba afuera. De repente se detenía, me sacaba del coche agarrándome del pelo y me dejaba caminar hasta casa, aunque estuviera a kilómetros de distancia y no hubiera una forma segura de llegar. Me tiraba del pelo hasta que caía al suelo y luego me pateaba la espalda hasta que me mojaba los pantalones. Cuando era adolescente, nunca tenía suficiente ropa y conseguir ropa interior y un sujetador siempre era difícil. Yo pensaba que era una niña mala y que merecía todo lo que ella hacía, hasta que crecí y mi padre contrajo Alzheimer a una edad temprana. La vi hacerle las mismas cosas horribles a él y no pude evitarlo.
La denuncié varias veces a los servicios de protección de adultos y les pedí a sus vecinos que también denunciaran todo lo que vieran. Lloró y le dijo a los servicios de protección de adultos que sus hijos se negaban a ayudarla y que estaba abrumada, por lo que recibían atención de relevo gratuita varios días a la semana. Hacía que la cuidadora fregara el suelo de rodillas en lugar de ayudar a mi padre. Finalmente, mi padre se cayó y se golpeó la cabeza, en el mismo lugar de la casa donde ella siempre me tiraba, y tuvo que ir a un determinado hospital porque era el único centro de traumatología de nivel 1 de la zona. Fui en mitad de la noche y les conté a las enfermeras de la UCI sobre el abuso y la negligencia. Le dije a la trabajadora social del hospital que a mi madre le gustaba no dar lo necesario porque le gustaba ver a la gente ofrecer su sufrimiento al Señor. El hospital se negó a darle el alta y devolverlo a su casa, y pasó el resto de su vida en distintos centros. Mi madre tenía un patrón de echarla de un centro y luego trasladarlo a otro, donde intimidaba al personal e interfería con los medicamentos y la sonda de alimentación de mi padre hasta que la descubrieron y la echaron. Después de que mi padre murió, ella trató de encontrar otra persona mayor a quien cuidar, incluso se ofreció a ser cuidadora gratuita. Quiere mudar a mi hermano a su casa, porque mi hermano está gravemente discapacitado después de varios derrames cerebrales. Insiste en que puede hacer que mi hermano vuelva a caminar, si no puede conseguir comida a menos que camine hasta la cocina. Mamá me llevaba con ella cuando iba a comprar. Me llevó 30 años darme cuenta de que esperar en una gasolinera a las 6 de la mañana un sábado no era una opción, y tampoco lo era conducir hasta el gueto y que su amiga nos acompañara en el auto. Resulta que no todo el mundo duerme sobre la ropa lavada y se va a la cama directamente cuando llega a casa todos los días. Casi no recibí ninguna orientación. Cuando era niño, me sentía libre, pero cuando me fui de casa me di cuenta de que no estaba preparado para enfrentar el mundo real. Cuánto me jodía mi madre, física y verbalmente. Hoy ya no puede hacerlo físicamente, pero Dios mío, todavía tiene esa lengua de espada. Y nunca, nunca, nunca lo admitirá. Nunca. Es una locura. La maestra que no me deja usar los baños en la escuela primaria y me hace pis en los pantalones debajo del escritorio, y luego me grita la misma maestra. En 4º grado, un grupo de estudiantes de 6º grado, después de torturarlo, lo lanzaron desde lo alto y aterrizó justo frente a mí y murió. Desde entonces, nunca volví a ser el mismo y me llevó hasta la adultez temprana a darme cuenta de que ciertos aspectos de mí se debían a ese evento. Vivir en un entorno con adictos. Tener la cabeza en un lío y que todo pase de 0 a 100 en medio segundo no es normal. Cuando era adolescente recurrí al alcohol para sobrellevar la situación y esa fue la única herramienta que tenía a mi disposición durante la mayor parte de mi vida adulta. No me di cuenta de la gravedad de mi situación hasta que cumplí los 30. Aproximadamente un año después del asesinato de mi padre, mi prima y yo fuimos abusadas por una pariente mayor cada vez que nos cuidaba. Más de 30 años después, todavía circulan fotografías y videos de ella y míos entre. No me di cuenta de lo mucho que me jodió hasta que cumplí 20 años. Me parecía estúpido siquiera preocuparme por eso después de ver morir a mi padre. Tenía 4 o casi 5 años cuando la arrestaron y, para mí, fue otra semana de. Estaba en un campamento de verano y me hice amiga de la chica rara que estaba allí. Las dos teníamos unos 7 u 8 años, 2 niñas raras a las que no se nos daba bien hacer amigos, pero nos llevábamos bien. Ella tenía un sentido del humor muy pervertido y hablaba constantemente de los genitales de todo el mundo. En ese momento no le di mucha importancia. Una vez estaba sentada en una silla en una mesa y yo me acerqué sigilosamente por detrás de ella como una broma, agarré el respaldo de su silla y la sacudí para asustarla. Ella se estaba riendo y me gritó que parara. Así que lo detuve. Ella me preguntó por qué lo había hecho. Le dije que me acababa de pedir que parara y así lo hice. Ella dijo que su padre le había dicho que si una chica dice basta, significa que lo haga más fuerte. Ella quería que la sacudiera más fuerte. Así lo hice. Ese es un recuerdo que se perdió en mi cerebro durante años acumulando polvo, pero un día, al pensar en el campamento de verano, me puse a pensar, espera, ¿qué demonios? Espero que mis suposiciones sean erróneas, pero parece obvio lo que le estaba pasando en casa. ¿Cómo es posible que un adulto que estaba allí nunca se diera cuenta de todas las señales? Un entrenador asistente de fútbol me intimidaba mucho durante los entrenamientos, 6º grado.
Un día, lo miré fijamente y le dije que se callara. Se sintió tan ofendido por lo que le dijo un niño que me golpeó con toda su fuerza. Perdí el conocimiento y me desperté boca arriba mirando al sol. Nunca le conté a nadie sobre eso y ahora, a mis 30 años, repito ese evento con mucha frecuencia, me causa mucha ansiedad. Una vez mi mamá resaltó mi boletín de calificaciones y escribió "así es como se ve el fracaso" y lo puso en el refrigerador porque obtuve una C. Mi madre se divorció de mi padrastro cuando yo tenía alrededor de 7 años y 6 semanas después ella se estaba mudando a la casa de su nueva pareja, en la misma calle de nuestra casa. Teníamos un perro que había tenido desde que era pequeña y su nueva pareja tenía un perro, no se llevaban bien, así que mi madre dejó al perro solo en la casa ahora abandonada. Recuerdo usar mi dinero de bolsillo y robar dinero para comprar comida para perros, robar las llaves y alimentarla. Recuerdo vívidamente el olor de la casa y cuánto peso y pelo había perdido. Esto fue durante aproximadamente 2 semanas y yo fui el único que intentó ayudarla cuando tenía 7 años. Mi papá vino a visitarme y le conté, se horrorizó y ese mismo día la llevamos a un centro de rescate. Ahora, cuando veo algo que tenga que ver con un animal callejero o maltratado, sufro un colapso total.